Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, se inicia Médicos en la Radio por Palma 90.7 y quien les habla, el doctor José Luis, coordinador de los viernes, siempre para hablar de las enfermedades de notificación obligatoria, dígase relacionadas a la epidemiología, la sociedad y la administración o gerencia en salud. Y este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología, y también gracias a Médicos en la Radio, que llega a la farmacia de Ignali. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia de Ignali, al servicio siempre de tu salud. Y felicitar a todos los que nos escuchan, nos ven a través de la plataforma de YouTube. Recordarles que denle a la campanita, suscríbanse y compartan nuestro contenido. En el día de San Valentín, felicidades, abrazos, besos para todos, en especial a nuestros oyentes. Hoy, de la cual hablaremos de este tema en términos de la sociología con Octavio, que nos acompañará en este día, pero de antemano tenemos que abordar, como de costumbre los viernes, recogiendo las notificaciones, y al final del programa de Acción Mañanera estaban hablando de dos situaciones de salud que se están presentando en el país. Y Barahona, como siempre, se le pega alguito de estas cosas, y son dos brotes que hay de diarrea y vómito en los niños, especialmente menores de 5 años. Y el otro es un reapunte de los casos de COVID, que para mucha gente entendía que esto había desaparecido. Y no, siempre recuerdo en este mismo espacio al doctor Teodoro Pérez, quien hoy no nos acompañará porque tiene responsabilidades fuera de la ciudad, que el COVID en su momento se iba a convertir en endémico en el país, y por lo tanto eso es lo que estamos viviendo. Pero me devuelvo hacia el caso de diarrea y vómito en los niños, decir que esta manifestación clínica se presenta siempre cuando hay escasez de agua. Y me preguntarán, ¿escasez de agua? Sí, porque la gente empieza a almacenar agua de forma indiscriminada o comprar agua de los camioncitos sin tratarla, sin clorificar, y vamos manipulando las aguas, los alimentos para darle a los niños, y por lo tanto viene un brote de diarrea en ellos por agua contaminada o alimentos contaminados. Y yo digo, en este tiempo de escasez de agua, porque pasan días, vienen días, duramos 3 días sin agua, nos dan un día con agua, o nos vemos obligados, los que tenemos tinaco grande o cisterna, de comprar los camioncitos. Entonces, a la vez, no le echamos el cloro suficiente o no le echamos nada porque el tinaco está en el techo, o la cisterna tenemos pendiente de limpiarla y volvemos otra vez a llenarla sin ese afán. ¿Y qué pasa? Entonces vienen los brotes de diarrea por esa manipulación hacia los niños. Tengo que decir con toda responsabilidad que nosotros, los dominicanos, hemos dejado de percibir, de ver las muertes en niños infantiles por diarrea. Fruto de esto ha sido por la vacuna de rotavirus. Y podemos recordar aquellas personas que en los 80, en los 90, en principio de los 2000, fallecían niños por diarrea, por deshidratación. Hoy solamente lo vemos en los extranjeros haitianos, porque el dominicano se pone la vacuna de rotavirus, que es la principal causante, más de un 90% de las defunciones en niños menor de 1 año para esos tiempos. Hoy ya con esa vacuna que se coloca a los 2 meses y los 4 meses, y ya está inmunizado el niño con relación al rotavirus, productor de la diarrea y vómito, vamos a decir, que lleva a la deshidratación y por ende los ingresos, y al final pueden fallecer. Estos niños, si usted tiene niños entre esas edades, por favor, llévelo al puesto de vacuna más cercano o al que le corresponda. Y si no, también tiene que movilizarse un chin más lejos, pero aplíquele su vacuna. Y las aguas que usted está almacenando en su casa, no importa en qué envase, entonces te trate de clorarla.
5 goticas por galón, usted multiplica cuánto galón tiene el envase y por ese entonces hasta con gotero que en cada casa hay, porque claro está, si hay niños, tenemos que tener este instrumento para medicar en algunos momentos, especialmente con la fiebre, a esos niños. Colocarle el cloro y ya usted puede entonces utilizar esa agua. Eso a raíz para los niños y tratar de evitar la contaminación. Y si su niño tiene 3, 2, 1 año y está en un CAIP, está en una estancia infantil y tiene esta condición, no lo mande, porque quien lo cuida ya, quien lo atiende, entonces podía contaminarse sus manos y por accidente. No digo que pueda ocurrir y pueda contaminar a otros niños dentro de ese espacio de guardería. Igual que los niños que están en el colegio, si tienen esta condición, no lo envíe. Trate de evitar que contamine a otros niños. Especialmente sus compañeritos, porque los niños no tienen fronteras, no tienen barreras, sino que juegan todos, ni discriminan a nadie, aunque hagan su bullying y sus cosas, pero son propios a esa edad, no siempre están a la par. Entonces, cuidado con las aguas, con los alimentos para alimentar a estos niños. Eso es lo que podemos decir en base a los niños para poder protegerlos y de no enviarlo a la escuela o a la estancia para no contaminar a los demás. En segundo plano, el COVID, decir que 8 casos no son muchos en el país, para la gente cuando ve los números así macro, pero lo que vemos y observamos, analizamos los indicadores de salud, especialmente los boletines epidemiológicos que salen toda la semana, y en esta semana salió la número 5. Entonces, en esa semana que cierra el mes de enero, mayormente, ¿qué podemos ver? 8 casos de COVID en el país, Barahona aporta 1. Además, hay un grupo de personas por ahí deambulando que tienen un proceso gripal, puede ser gripe común o puede ser la influenza, que es característica de estos tiempos, cíclica además. Por eso, siempre el Ministerio de Salud Pública y lo que conocemos, llamamos a la población, especialmente los envejecientes, personas que pasan de 60 años, personas hipertensas, diabéticos, los menores de 1 año, las embarazadas, a vacunarse contra la influenza, que es una vez al año, y especialmente desde el mes finales de octubre hasta diciembre se dispone la vacuna de la influenza. Y usted ve muchas personas con gripe que dicen hasta que se les devuelve el proceso gripal. Entonces, si usted tiene esta condición de gripe o está afectado de la influenza, de un proceso gripal, usted tiene que ponerse su mascarilla. Y si no mejora en las 72 horas, porque los procesos gripal pasan en 72 horas, por lo menos el proceso gripal común, entonces ya usted tiene que acudir al médico. Y especialmente para hacerse prueba de la influenza, de otra condición que pudiera dar al traste con la afectación del COVID. Si tenemos un caso, probablemente tengamos una multiplicación de ellos en Barahona, especialmente alrededor de donde fue detectado ese caso. ¿Por qué? Porque puede haber en la misma casa, en el entorno, los vecinos, donde trabaja, donde circula, esa persona pudiera haber contaminado o se pudo contaminar siempre y cuando no haya salido de acá de Barahona en un lugar que coincidió con otro afectado. Y por lo tanto, tenemos estos casos. Llamar a la población para las 2 condiciones, permanentemente a lavarse las manos antes de manipular alimentos. Inclusive hasta cuando llegue a su casa usted tiene que lavarse las manos, porque cuántas personas nos saludó, especialmente hoy, que todo el mundo está esperando un saludo, una felicitación a raíz de que día de San Valentín y los lugares cerrados son el lugar preferido para uno infectarse o contaminarse de un proceso gripal de esto. Los adultos, dígase la discoteca, los drinks, los bancos, los lugares, las oficinas públicas, pasa esta condición también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos, tenemos que cuidarnos uno al otro, siempre, para que
podamos tener una sociedad sana. Esto lo decimos siempre los viernes en Médicos en la Radio, de una forma para orientar a la población, especialmente a los nuestros. Y digo los nuestros porque convivimos acá, nos desarrollamos acá, trabajamos, aunque ya el mundo es una isla. No es solamente la Hispaniola, en términos de comunicación, en términos de tecnología, es una isla grande el mundo. Porque además también de los viajes, ya en 12 horas estamos en cualquier parte del mundo como un punto más distante, siempre que estén disponibles los vuelos. Pero nosotros aquí en Dominicana, que vivimos del turismo, como la chimenea sin humo, puede venir cualquier persona con una enfermedad dada, y si en los hoteles, que mayormente, y siempre he puesto aquí el ejemplo de que hace unos 5 o 6 años, pasó una turista chilena con sarampión, fue detectado allá en Chile, el sarampión. Sin embargo, por aquí, por Dominicana, por donde circuló, los empleados del hotel no tuvieron que infectarse porque estaban vacunados contra sarampión y rubeola. Mayormente se le colocan a los adultos. Y los niños se le coloca el CRP a los 12 meses y ya se está aplicando un refuerzo a los 24 meses o 2 años. Ese es el regalo que nos da el Estado a los niños y a la familia para prevenir las enfermedades. Recogiendo entonces, para luego hoy, día especial, vamos a tener y hablar del día de San Valentín, del amor y de la amistad, con Octavio, el sociólogo que siempre nos acompaña los viernes. Y además voy a tener a un psicólogo clínico llamado Marcelo de los Santos, de San Juan de la Maguana. Trabaja allá, profesor universitario del liceo también, y además empleado de la Fiscalía, en que acompañan esos casos. Con Marcelo me va a hacer una intervención telefónica para que hablemos especialmente en la primera etapa de los amoríos. Dígase, como los niños, y digo los niños porque muchachos de 13, 14 años empiezan a ilusionarse en el amor, en el colegio, o en esos lugares donde frecuentan. Y en los últimos tiempos tenemos que hablar de tecnología como base fundamental ahora. Por eso estamos viendo las últimas 2 semanas lo que vimos en los medios de comunicación, especialmente los periódicos y la televisión de los noticiarios, cómo llaman a ubicar ciertas adolescentes que han desaparecido de su casa y de sus barrios. Entonces han sido encontradas en otras provincias o en la gran ciudad de Santo Domingo, específicamente por allá por la 42, por donde la gente va a visualizar que se mueve en el entorno de lo urbano. Y vamos a hablar con ellos de un ratico, pero recordarle entonces, decía que la deshidratación sería la principal causa de ingreso en los niños y usted tiene que evitarlo con eso. Entonces, asegure el agua, los alimentos, para que los niños puedan estar dentro de un cuadro clínico manejable y no así ser ingresados en un centro de salud. Eso es lo que tenemos en esta semana, a raíz de la semana número 5 de epidemiología, y por lo tanto los accidentes de tránsito siguen tan campantes como el hombre aquel. Y solamente lo penoso de ver ayer en las redes sociales como un muchacho con otro detrás levantando un motor fue a parar la goma de una platanera. Recogemos por todos los lados accidentes de tránsito permanentes, convirtiéndonos en un país portador de grandes números y tasas de accidentes de tránsito que llevan a la muerte, y la cantidad de jóvenes que están perdiendo la vida a raíz de la epidemia más grande que tenemos en el país, llamado los motoristas, o como le dicen en la capital, que para mí fue una impresión cuando llegué a la universidad, que le decían los muertoritas. Muertoritas, si tú no se pone el caco, para proteger la cabeza, porque hay algunos que tienen el caco y protegen el codo. Se lo ponen en el brazo para proteger el codo, y la cabeza le queda libre para el pavimento. Y Miguel, que está aquí, no hace señas, que él es uno de esos que anda sin caco, y por eso la DGC le pone su multa. Octavio, saludo. Saludos. Buenos días. Saludos, doctor. Buen día para todos y todas. A los televidentes, ¿no?, que nos ven a través de la plataforma que tiene Palma, y también a los radio oyentes.
que nos escuchan cada viernes con médicos en la radio, ¿verdad? Claro, Octavio. Hoy es viernes. Sí. Médicos en la radio. Yo creo que va a venir los jueves, me parece, o es que tengo la Tú eres parte de nosotros, o es de que Médicos en la Radio. tengo la cabeza como chipotear. No sé. Además, tú sabes. San Valentín tiene esa condición como que saca uno de toda esa dinámica, ¿no? De lo que era los días normales. Entonces como que nos meten en otra lógica, no sé. Nos meten, y más tú, en términos, creo que yo creo que el único sociólogo que hay aquí. Tienen que haber, ¿no? Tienen que haber más. Pero así que interactúa en los medios. Parece que estoy pegado aquí ¿Estás pegado conmigo? en Palma. Estoy pegado contigo, realmente sí. Porque... Octavio, en términos sociológicos, lo vamos a hablar, tú desde el punto de vista sociológico, yo del punto de vista epidemiológico. Yo no sé qué está pasando en los últimos años, pero como que hay una disminución en la efervescencia del día de San Valentín. ¿Tú te has fijado en eso? Sí, totalmente. O sea, independientemente de que... totalmente coincido con... Yo voy a empezar por ahí, para no empezar por la definición. Exacto. Coincido totalmente contigo, como en ese bajón, ¿no? Relacionado con... Porque hay una frase que... Bueno, Mar hablaba de que el capitalismo lo comercializa todo. Sí. Y hay partida de que incluso el amor está muy comercializado. Claro. Posiblemente no es que haya bajado ese nivel, esa efervescencia relacionada con esas demostraciones de amor y cariño, y que pueda estar transferido o que haya migrado hacia otras formas de cómo el capitalismo ha comercializado las famosas demostraciones de amor relacionadas con lo que es el día 14, el día de San Valentín. No sé, como que por ahí podría identificarse ese paso en el sentido, bueno, mira, qué sé yo, hacia afuera, públicamente, no vemos como esa algarabía relacionada, pero que hacia lo interno, qué sé yo, de esas relaciones que son naturales dentro de la sociedad, entonces se van manifestando, ¿no? Esa característica, esas demostraciones de amor, bajo otra lógica. Bueno, sí, ahora, dentro de la compra de los artículos, lo que uno veía por todos lados, la muchacha con el peluche. El peluche. Bueno, eso se ha disminuido bastante. Muchacha con la taza de chocolate, la taza con la florecita que Miguel aquí les regalaba. Los hombres no regalan flores. Bueno. No, una taza con una florecita llevaba, y la taza del chocolate. También lo he visto disminuido. No sé si es que ya las personas tienen una mayor compra a través del internet, exacto, como decimos, y pudieran ver entonces, en vez de ver una farmacia o un comercio ya llenado de personas comprando, podemos ver los curry. Los couriers. Lleno de personas buscando los regalos. ¿Cómo se da la dinámica del internet ahora en estos tiempos de la tecnología? Porque podemos decir también que para allá emigraron un grupo de personas a comprar y por lo tanto a recoger su paquete. Es que eso es natural, como esas migraciones en el sentido de esas manifestaciones relacionadas con el Día de San Valentín. Como te dije, o sea, ya no se regala. Los peluches están en época de extinción, ¿no? ¿Así es que dicen? Sí. O sea, en épocas anteriores, qué sé yo, 30, 20 años atrás, tú veías las grandes farmacias, los grandes centros comerciales con inmensas variedades de peluches de todos los tamaños. Sí. No es que están ausentes totalmente. Ahora bien, es muy obvia la disminución en ese sentido, porque como decía al principio, hay otras migraciones en el sentido de qué está la gente regalando ahora. Y ahí entonces conectamos, qué sé yo, los celulares, los iPhone, los accesorios para esos tipos de tecnología, que la tabla, que la cartera y cosas así, que no necesariamente la gente acude a esos centros comerciales tradicionales para obtenerlo, sino que ahí conecto con lo que tú planteabas en el sentido de cómo los couriers también han tenido ese papel de protagonismo en cómo los hombres, las mujeres han empezado o tienen la forma en cómo identifican qué le van a regalar al amigo, a su pareja, al amante, qué sé yo, al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, y así sucesivamente se dan ese
un sinnúmero, ¿no?, de elementos que conectan obviamente con lo que es este día, y que la naturaleza propia, aparte de qué sé yo, de esa demostración, ¿no?, de cariño y de sentimiento hacia el otro, también está muy conectada con lo que es el consumismo per se como tal. Y tú hablas de la naturaleza del ser humano en términos del amor. Siempre ha estado conectado, visto desde la sociología, en compartir los regalos entre parejas. Siempre siempre ha sido así en la historia del ser humano, o como tú lo enfocas del capitalismo, desde mar para acá, un asunto de hacer las festividades comerciales. Digo, en la naturaleza ya eran las frutas que se regalaban, me imagino. Bueno, es que obviamente cada sociedad te determina a ti con qué tú vas a agradar al otro. Okay. O sea, y me llega a la mente recientemente que hubo un pelotero, hay una figura del béisbol dominicano, que le regaló un carro, un Lamborghini, algo así, a su pareja, que cumplía 20. O sea, eso forma, de antes tú no veías esa forma. O sea, qué sé yo, el poder adquisitivo, la forma en cómo la misma sociedad te determinaban a ti lo que tú tenías que regalar bajo esos elementos o esos parámetros que establecía esa determinada sociedad. Entonces, va a ser cada sociedad o cada época vive con lo de él. Es lo que tú me estás diciendo. Totalmente. Cada época determina el qué hacer en el sentido amplio de lo que hay en esa sociedad. Por eso, tú planteabas en tu introducción estos mecanismos de cómo el auge relacionada con las plataformas sociales. Sí. En el sentido de estas relaciones de pareja. Y que Bauman, un sociólogo, ¿no?, que falleció hace 3 o 4 o 5 años, lo llamaba en el sentido del amor líquido, la fragilidad de las relaciones hoy, pero además la forma en cómo han emergido otra forma de relaciones sociales, amorosas, hasta culturales, que van determinándote el qué hacer propio de ese habitante de esa sociedad, o de una determinada sociedad, o de un determinado grupo. Eso que tú señalas, Borman, en sentido del amor líquido. Exacto. Para que la gente pueda decir, es un concepto nuevo, es un concepto viejo, pero que ese es el amor líquido, porque mucha gente pudiera asociarlo quizá a lo económico, en términos de que la gente dice líquido, economía. Pero dímelo tú, ¿a qué se refiere? Porque aquí hay gente que nos escucha. Mira, es que el amor líquido es nada más la fragilidad en cómo las relaciones se están estableciendo. O la facilidad, ¿cómo se establece una relación? La facilidad, pero también la fragilidad en la cual están sustentadas estas relaciones de estos tiempos. Porque no me digas a mí que la fortaleza de una relación entre una mujer o un hombre que vive aquí en Dominicana y un tipo que vive en Dubái va a tener un nivel de fortaleza si no tiene esa conexión física en el sentido de... La relación a distancia es muy frágil. Bueno, hasta la de face to face son frágiles en ese sentido. Es que son los cambios de esta sociedad que van determinando ciertos parámetros y ciertas acciones de cada uno de esos individuos. Sí. O sea, si distancia, pues fragilidad. Vamos a identificar la fragilidad de las relaciones. La distancia. Es un punto. La suegra mía decía lo económico. Bueno. Que es el principal problema, decía ella. El que se casa, el principal problema viene siendo lo económico. Sí, van conectados. Que es el poder adquisitivo, la disponibilidad de trabajo para poder mantener una relación en un hogar. Lo económico es esencial, aunque la gente no lo quiera decir. Bueno, no lo quieren decir, pero al final de cuentas tú vas a determinar eso con tu esposa, o lo vas a hablar con tu compañera en ese proceso de intimidad o de conversatorio o de conversación que uno de manera natural tiene con su compañera, con su compañero, en el sentido de, mira, estamos cortos, no hay esto, qué sé yo, se acabó el agua, no están los 60, los 70 para coger el botellón, o sea, y muchos elementos también que socialmente son muy determinantes en el sentido de cómo se construyen la fortaleza en relaciones en estos tiempos. Esto no quiere decir que el concepto propio del amor
como se planteaba, ¿no? Dentro de sus inicios, de que el amor lo puede todo, de que en el amor hay un proceso de negociación de manera consensuada, hay un nivel de renegación o hay un nivel de soltar de parte y parte. Obviamente, cómo las sociedades van construyendo qué tipo de relaciones son como la protagonista en un determinado momento de la historia. Tú hablas de la iniciación del amor y yo me voy a la adolescencia. En el caso de las niñas, y digo niñas 13, 14 y hasta 15 años, vemos cómo se están enamorando en la actualidad o se están ilusionando en la actualidad. Desde el punto de vista sociológico, nosotros lo vemos, las niñas se enamoran en el colegio o lo que está pasando en las últimas semanas, como la tecnología, las redes sociales, llevan a ciertas niñas a abandonar su hogar e irse a otras ciudades o dentro de la misma ciudad donde viven con personas mucho más adulta. Y ese ámbito entonces me da el traste con los embarazos en adolescentes. Esa ilusión hacia una persona de mayor edad casi siempre termina con un embarazo en adolescente, y yo tengo que decir no deseado. Y es lo que tenemos que combatir como sociedad. Pero dentro de la iniciación de esa ilusión de amor, y yo digo de las niñas, porque los muchachos, en términos de los varones, 13, 14, 15 años, y creo que tú y yo tenemos que contarnos en ese grupo, no piensan y estoy hablando en términos porcentuales altos, no piensan en novia, sino en el deporte, practicar el basquetbol, el béisbol, el fútbol, que ahora está de moda también en ciertos ámbitos sociales, o estar maroteando, que ya uno ve a tan poca gente maroteando, digo muchachos, tumbando los mangos ajenos, que aquello, al patio, o haciendo esas cosas que son propias como de esa edad, pero sin embargo la niña ya pasa. Y me decía un formador en una de mis clases de salud pública que el desarrollo más temprano, entonces la menarquia de una niña, la primera menstruación, entre más temprana edad, el desarrollo amoroso o la ilusión amorosa llegaría también mucho más temprano. Si una niña se forma a los 9, 10 años, el deseo amoroso ya estaría presente en los 13 y 14 años y un chin más allá. Así lo ven ustedes desde la sociedad. Y perdona ese tema así como de introducción global. Mira, ahí hay un elemento de cómo forman cómo la sociedad te da a ti ciertos parámetros, hombre y mujer. Sí. O sea, nosotros, los hombres, cuando estoy en algunos talleres o en algunos espacios de conversatorio sobre este tema, en el sentido de cómo desde el hogar se van diferenciando ciertos elementos entre, mira, al varón le regalan la bicicleta, al varón le regalan el bate para que vaya a jugar pelota, al varón le regalan el juego de soldado y vaina, toda la dinámica. Sí. Y te van construyendo un tipo para que corra hacia afuera. Sí. O sea, no te lo cohíben hacia lo interno del hogar, sino que tiene ese nivel de puertas abiertas, obviamente, consensuado de manera prácticamente unánime por papá y por mamá, que dan esa apertura en el sentido de cómo los juegos, tanto reyes, tanto desde que están en el embarazo, te van a ti. Colores. Los colores te van a ti como, este es el muchacho que yo quiero. Sí. Este es el que va hacia afuera. Este es el tipo de hombre, el modelo de hombre que yo quiero para la sociedad. A diferencia de la hembra. Sí. ¿Cuál es el modelo que ve esa hembra a lo interno de su hogar? La habitación, la limpieza, el cuidado y el orden. El orden. Y además, cuando esa hembra ve ese ejemplo, ¿a quién lo condicionan? A mamá, sí, que la tuvo a ella posiblemente a los 13 y 14 años. Claro. Por ahí, entonces, ¿qué va construyendo ahí? Esa ejemplificación de lo que ella quiere ser. Porque ese hogar te le está diciendo a ella, tú eres esto, tú haces esto. A diferencia del varón, que lo están construyendo para que sea otra cosa muy parecida, un sujeto parecido
o a imagen y semejanza del papá que llega a las 5 de la tarde, se sienta en un mueble, espera que que la cena esté hecha. O sea, es como ese ejemplo que te va a ti determinando el qué hacer de entre hombres y mujeres. Sí. Desde el hogar, en esa concesión, que es un elemento que la sociedad juega un papel determinante, pero que es ideológico, en el sentido de cómo va a actuar el varón y cómo va a actuar la hembra. Yo no recuerdo cuál de las dos niñas de mi casa fue que quería un carrito para un Día de Reyes, un carro. Y en la discusión, no, eso es de varón, me dijo, pero las mujeres manejan. Bueno. Y yo me quedé... Es superfacto, como claro, decir sin palabras realmente. Porque no lo había pensado. Tú estás construyendo un modelo de hombre, modelo de mujer, pero se cruzan en un momento dado las acciones que hoy nuestra sociedad permite, acepta y desea. Que en los años, para 1900 temprano, 1920, ver una mujer conduciendo era muy difícil. Pero ve una mujer policía. O una mujer cumpliendo un horario de 8 a 5. Sí. O sea, la mujer estaba concebida para el hogar, para hacer cosas del hogar. Sí. Y habían algunas, obviamente, que volaban esa barrera y que fue la que abrieron canales ahora. Claro, que disfrutamos de esa dualidad y de esa paridad que tenemos entre hombre y mujer, que yo soy partidario de eso. Es decir, en el 50-50, como dicen los europeos, que al final de cuentas no existe. Sí, pero ya los europeos, mujeres y hombres, siempre hablan del 50-50. Aunque no exista en la práctica, siempre hay uno más que otro que se nivela hacia esa condición. Pero yo te hablaba del origen, del dónde empieza esa niña, no solamente por el ejemplo que tiene de materno, que hay mujeres ahora que con 26 años son abuelas. Sí, porque es el modelo que construyeron en su casa. Es un modelo que construyeron, sí, y que es el modelo que tiene todo el mundo hacia afuera, o que lo han normalizado también, porque ese es un problema. Y aceptación. De cómo se normalizan elementos que no necesariamente están bien. ¿Por qué? Porque rompen. Pero no también, ¿en qué ámbito? En la concesión nuestra psicológicamente, y se lo voy a preguntar a Marcelo en un ratico, bueno. Nosotros aceptamos ciertas condiciones como sociedad, pero dentro de cada familia hay un rechazo a cierta conducta del ser humano. Y no tengo que decir en qué ejemplo, no. Porque si no vamos a qué ejemplo, yo soy entonces partidario de decir, vamos a matarlo a todos. Porque hay un rechazo social, pero tú tienes que aceptarlo en tu casa, o viceversa. Hay una aceptación social, pero hay un rechazo familiar. Y cuando uno aborda tipo de personas con esta condición sexual, vamos a decirlo así, para que la gente vaya entendiéndome, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se da esa aceptación social, pero a lo interno de la familia hay un rechazo por uno de los dos? Dígase, mamá, papá, o del entorno familiar, los tíos y los hermanos. A medida que los tiempos han ido cambiando y que cierta conducta, ¿no? Que eran como rechazadas dentro de un determinado periodo, ¿no? De lo que era el desarrollo de las sociedades. Obviamente los tiempos son otros. Sí. O sea, y hay un sinnúmero de ruptura con esa tradicionalidad. Y estamos entonces en una sociedad de vanguardia, en una sociedad... Tradicionalidad cultural. Exacto. O sea, hay una ruptura con esos patrones culturales. Pues, bueno. En esa ruptura cultural la rompemos hoy con relación, por ejemplo, a la raza. En los años 60, Martin Luther King por allá, rompe esa cultura de la persona negra en términos de sexualidad, la aceptación de los gays y lesbianas como sociedad, ya lo vemos normal. Como grupos minoritarios, sí, o sea, que también son entes de derechos, o sea, que se le tienen que respetar sus derechos, en el sentido de cómo acceden a ciertos servicios dentro de una determinada sociedad. Pero es un término y es una cultura, sociológicamente hablando, lo estoy diciendo, de aceptación. Estamos aquí y ya somos esto.
Y al final de cuentas lo que vale es el ser humano como tal, independientemente de algunos sesgos, de algunos de alguna tasa de rechazo que se tengan contra determinados grupos minoritarios que son parte de la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Es que sociológicamente a mí no me gusta el término minoritario, porque cuando tú le pones minoritario ya tú lo estás diciendo, tú eres chiquito. Es como le decían los padres a uno, no opines que tú eres el niño. El muchacho habla cuando la gallina mea. Sí, entonces a mí no me gusta en términos personales Sí, el concepto minoritario. No me gusta porque ya automáticamente tú le dices así, tú lo estás poniendo como... Echando un lado realmente, como, sí. como hace la DGC, a la derecha, para que sea a la derecha. Pero en términos amorosos, y tú me estás dando como la rotonda. En la iniciación ya tengo el modelo de mamá, tengo el modelo de papá, que fue que me lo enfocaste para... Pero en términos sociológicos, fuera del entorno familiar, ¿qué está llevando a las niñas? Y en términos de redes sociales, es el punto más esencial para que inicien esa etapa amorosa, yo digo de ilusión primero, y luego la aceptación de que este es el niño o la niña que le gusta a uno de los dos. Eso se explica fácilmente. Sí, a simple vista. explícamelo. Podríamos decir que la masificación de las informaciones con las cuales estamos bombardeados de manera permanente. O sea, ¿cuál era el nivel de información que tenía ese adolescente de 14 años? ¿Cuál era el nivel de información o de acceso que tenía ese adolescente de 13 años en la década de los 80, de los 70, de los 60? Solamente había una sola información: la escuela y el mínimo espacio que te permitía papá y mamá. El mínimo espacio, porque no había ese nivel de masificación de información que fluyera en el sentido de. Solamente había, ¿qué había? Había un solo parámetro. Era muy mínimo el parámetro que existía. En el sentido de qué es el amor, o sea, o cómo puedo yo relacionarme con José, el nieto de Penca, la que vive al lado de la casa, sino que era elementos de estímulo que respondían a cuestiones propias. Los clubes culturales. Los clubes culturales. El club de la cuestión de la música, del baile, la catequesis. Pero además que eran muy mínimos en el sentido de cómo la niña, esa adolescente, accedía a esos espacios. Porque... ¿Era acompañado de mamá o de la abuela? Era acompañado de la abuela o de esa presión permanente. Tenía, mira, si cuidado con fulanito, cuidado, y era como, había una militarización en términos del cuidado, que al final de cuentas no quiere decir que tuviera un nivel de resultado. Claro. Porque fácilmente la abuela tuya, la abuela mía, se casó a los 13 o a los 14 años y tuvo, qué sé yo, 5, 7, 8 muchachos. Sí. O sea, ¿tenía resultado ese nivel de militarización del cuidado o de la crianza? No. Porque al final de cuentas había situaciones relacionadas con el embarazo en adolescentes. Había situaciones de que las niñas se iban de casa a los 13 y a los 14 años. Obviamente, a raíz de todo este cambio, ¿no? Con relación a la masificación de toda esa información, entonces ellas han determinado que hay otra forma de cómo nos relacionamos, pero además de acceder a un sinnúmero de informaciones, de mecanismos para hacer realidad esa ilusión que se construye con nosotros. Pero ese concepto que nosotros tenemos hoy como embarazo en adolescente, que nuestras abuelas se casaron a esa misma edad, la diferencia es que como que la abuela se iba... No había información. No había información para uno registrar esos embarazos en adolescentes, pero hoy en día se llama embarazo en adolescente. Bueno, ya hoy es una problemática social y de salud pública. Sí, de salud pública, social. En términos sociales y en términos de salud pública. En salud pública me da el traste con la deserción escolar, primero, que afecta la escolaridad. Pero además ese ciclo de y segundo punto, me aumenta la pobreza. Y en el tercer punto, las muertes infantiles y neonatal son características propias de la inmadurez del producto. Y segundo,
hay un componente también que ataca la mortalidad materna desde la adolescencia. Entonces, son componentes que se dan en términos del embarazo en adolescente, cómo me deteriora el asunto. Tengo a Marcelo ahí ya, Miguel. Ese es el término del embarazo en adolescente, para que podamos diferenciar, y por eso te decía ahorita que se convierte entonces en lo que se llama ese embarazo en adolescente. Tengo a Marcelo. Marcelo, buenos días. Marcelo de los Santos, psicólogo de la ciudad de San Juan de la Maguana, quien estará con nosotros estos últimos minutos aquí antes de cerrar el espacio. Marcelo, buenos días y feliz día de San Valentín. Buen día, campeón, hermano José Luis. Felicidades a todos los oyentes de Palma FM. Marcelo, en términos psicológicos, y yo le preguntaba aquí a Octavio, que tengo un sociólogo aquí como sociedad, la iniciación de la etapa amorosa de la niña y los niños, digo la niña, porque son las que empiezan más temprano, en términos de 13, 14 años, porque biológicamente tiene la menarca que la primera menstruación entre 9 a 11 años, y por lo tanto la etapa amorosa llega primero por el desarrollo propio de la parte biológica. Ahora, en términos psicológicos, ¿de dónde nace o cómo ustedes lo ven esa iniciación de la ilusión del amor primero, que Octavio aquí me lo describe en la construcción del ejemplo de mamá y papá? Bueno, José Luis, sí, eso tiene que ver también con este mundo moderno que tenemos ahora. La comunicación hay una comunicación. ¿Qué pasa? En República Dominicana, a partir de los 13 años, las niñas se inician primero en ese mundo erótico y de enamoramiento, y lo va reforzando esa situación que tenemos ahora de mega hipercomunicación que tenemos. Por eso no es casualidad que hemos visto niñas que se van de su casa, hablan con adultos, etcétera, 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 y eso está incidiendo directamente con el proceso de enamoramiento. Esa parte de la tecnología, dígase los celulares, que ya todo el mundo tiene acceso a ellos. La masificación de la tecnología y de las diferentes aplicaciones, ¿no? Sí, eso incide directamente en la conducta del ser humano, la tecnología. Por eso que ustedes ven que hay niños que los padres le quitan los teléfonos y se suicidan o intentan suicidarse o tienen ideas suicidas, sin tener ningún parámetro de conductas suicidas, sino porque le quitaron el teléfono. Incide directamente en la conducta. Marcelo, y una cosa, ¿por qué las niñas se ilusionan con personas adultas? Yo digo, mayor de 22 años. Casi siempre cuando uno ve una muchacha embarazada de 14 y 13 años, quien la embarazó tiene más de 22 años. ¿Por qué se da esa ilusión hacia ese tipo de personas que le llevan casi 10 años de diferencia en esa etapa de la vida? Tú tienes un sociólogo, por ejemplo, esa es una etapa. Ustedes saben que la familia dominicana, el 50% es monoparental. ¿Qué pasa con esas niñas? Esas niñas de 12, 13, 14 años están buscando una figura paterna en el barrio, en la escuela. Ustedes saben, no tienen figura paterna, sale a buscar la figura paterna y la figura paterna no le va a dar lo que le da el papá o lo que le da un tío. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Se enamoran y tienen sexo y le embaraza. Eso es lo que pasa. Las niñas a esa edad, a la edad de la adolescencia, los niños, el padre hace más falta que la misma madre. La madre es la primera etapa de la infancia. Sí. En la etapa evolutiva de la adolescencia, el padre es el que más hace falta, porque es el que inicia el proceso de la adultez, el padre. Y esa vida un poco liberal que tenemos como sociedad, que se está construyendo, y Octavio me hablaba de los cambios de cultura por sociedad en diferentes etapas de la historia del mundo, vamos a decir. Eso me está dando al traste con esa misma situación que tú planteas de la falta del padre ante un adolescente o adolescente. Sí, los padres están totalmente ausentes, entonces la adolescente sale a buscar un adulto, y el adulto, lamentándolo mucho, tiene relaciones sexuales, pero el varón también sale a buscar al adulto. ¿Qué pasa? El varón se asocia y hace conducta delictiva. Eso es lo que pasa. Cuando el papá falta, pasa algo. Dentro de esa libertad, si la muchacha o la mujer se embaraza en una primera relación con un hombre que desconoce, por lo tanto la paternidad va a ser ausente desde el inicio, por esa irresponsabilidad que se está dando como sociedad, vamos a decirlo así. Claro que sí. Ustedes saben que yo ahorita dije que el 50% de las familias dominicanas son monoparentales, para la mamá soltera, y ustedes saben que la mamá juega un rol hasta una etapa, después de la etapa va el padre, y si está ausente ya sale a buscarlo.
Sí, tú lo mencionabas en términos de la primera etapa de la infancia y estoy de acuerdo porque cuando vamos a las consultas de pediatría, a quien vemos con el niño o la niña es a la mamá. Los padres ahí son un poco ausentes. ¿Esto se da por la etapa laboral o por la parte ya propiamente de la sociedad que estamos construyendo un poco de libertades? Yo creo que eso se da por la sociedad que estamos construyendo. Un padre ausente. Sí, pero también hay que conectarlo en el sentido de cómo, ¿no? La misma sociedad, en el sentido de las exigencias. O sea, aquí hay que trabajar, papá y mamá tienen que trabajar. Pero además usted habla del sentido de más del 50% son hogares monoparentales. O sea, estamos construyendo una sociedad que está dando hijos huérfanos totalmente, porque dice mi mamá, huérfano de padre vivo. Exacto, un hogar, más del 50% son monoparentales, pero ese hogar tiene que mantenerse de algo. O sea, esa mamá que dirige más del 50% de esos hogares tienen que salir a trabajar. Y en muchos casos tienen 2 trabajos y hasta 3, por la misma característica del pluriempleo, entonces ahí se da las situaciones deplorables relacionadas con la baja salarial. O sea, no solamente basta, y hay en hogares que se dan que trabaja el mamá, trabaja el papá, y en el sentido, esos muchachos van creciendo sin ninguna orientación en el sentido de papá y mamá. O sea, no quiero decir que sea la normalidad o que sea la generalidad, pero sí la misma característica de esta sociedad de consumistas, de una sociedad con un empleo muy precarizado. O sea, te empujan a eso, de que hay que trabajar, tenemos hijos, sí, pero hay que trabajar para el sustento del hogar, el pago de luz, energía, salud, educación, que son bastante amplios en nuestras sociedades, y te van construyendo ese tipo de sociedades, ese tipo de adolescentes. Y ahí entonces se penetran lo que es las redes sociales, las aplicaciones de cita. Y ya ustedes conocen gran parte de la historia. Así es. Marcelo, en condiciones... Tenemos modelo familiar de nuestros abuelos, nuestros padres que construyeron, y yo digo los abuelos, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, hoy vemos la cantidad de divorcios, la cantidad de separaciones que se van construyendo o se van registrando en términos estadísticos. ¿Qué está llevando a la sociedad en términos, y tú que ves pacientes psicológicos, la ruptura de esos matrimonios de unión libre? Y yo soy de lo que estoy añadiendo que ya una persona de 50 años se está casando por segunda o tercera vez. Entonces, en términos psicológicos, ¿qué es lo que está llevando a la separación de esa esperanza que hasta la muerte los separe? La epidemia de los divorcios. No, sí. Eso es multifactorial, José Luis, eso es multifactorial. Márcame 3 de esos multifactorial que sí sabemos que existen, pero márcame 3 para que la gente sepa y cuándo debe de buscar ayuda como pareja. Mira, la economía es uno, la convivencia es otra, y la comunicación es la tercera. Ahí están los 3. Sí. Señores, miren, yo le voy a dar un dato a ustedes. La sociedad dominicana no debe tener miedo de ir donde el psicólogo. El psicólogo es normal de ir mínimo 2 veces al año. ¿A partir de qué fecha hay que...? ¿O de qué edad? ¿Desde qué edad? A partir de los 5 o 6 años. Después lleva un niño. No tiene que tener ninguna situación psicológica. No, te hacen el bullying mental. En la calle, te hacen el bullying en la familia, te hacen el bullying en tu espacio. No. Es que el psicólogo es como si fuera el ginecólogo para la mujer, el pediatra para el niño, el urólogo para el hombre. Es que eso es algo normal. La conducta psicológica hay que normalizarla en este país. Atención familia. Eso es normal. Dame un segundo. Atención familia que escuchan médicos en la radio. Hoy 14 de febrero, ¿verdad? Son las 10:48. Normalicemos llevar al niño o a la niña al psicólogo. Y nosotros los adultos al terapeuta. ¿Y nosotros? Al terapeuta de familia. Sí, claro que sí. O al individual. Eso no. ¿Cuándo yo tengo que ir como pareja? Decir, tenemos que buscar ayuda. ¿Cuál es el punto tú señalas como de dentro de la psicología? No. Cuando haya crisis, señores, las parejas tienen una etapa, señores. Son etapas que son de crisis. No tienen que llegar a la crisis. Puede estabilizar
la situación conductual. ¿Cuáles son las principales crisis que se dan en estos tiempos en las parejas? O la comunicación. No se está hablando Es entonces. la principal. Pero una sociedad con tantos medios de comunicación y tanta masificación No de se la, habla dentro de la de la información, casa. entonces no se está hablando en la casa, según usted. Eso es así. Marcelo, al final, tu recomendación, y no hay que decir que estamos hoy a 14 de febrero, día de San Valentín, del amor y de la amistad. Tu recomendación para las parejas desde la visión del psicólogo. No, ustedes saben que hoy día 14 es un día meramente comercial. El amor y la amistad es algo diario. Sí. Y eso se cultiva día a día. Eso se cultiva día a día. No necesariamente tiene que ser un día específico. Corre riesgo, para último ya, para despedirte, corren riesgo las mujeres, vamos a decir por el feminicidio, un día como hoy. Claro que sí, claro que Las sí. mujeres corren riesgos ¿Sabe qué? diariamente, realmente, según Diariamente, las mujeres. Sí. las estadísticas. ¿Quién es esas que mata a la cosas. mujer, señor? El hombre. Los hombres. Es una expareja. Sí. No, y es una expareja. Que la fiscalía le manda la cita con él. Los hombres tenemos que entender que la mujer tiene derecho a amar y a dejar de amar. Punto. Gracias. Con esa frase te despido, hermano. Un placer oírte. Saludos. Ok, Que campeón, pase buen se día. cuida. Saludos. Octavio, final, dime como sociólogo, ¿qué recomendamos hoy? ¿Qué recomendamos? Sobre todo a ser libre y amar desde ese nivel de libertad sin hacerle daño al otro y a la otra. Médicos en la Radio llega gracias a ustedes. A NAC Clinic, número 1 en todo el sur. NAC Clinic, contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Da tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología, y Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a Farmacia Dignali, al servicio siempre para tu salud. Un día como hoy, felicidades, cuídense. Y usted mujer, es la más apreciada en el día de hoy. Día del amor y la amistad. Ani, te amo, mi amor. Oye, ¿cómo está él? Felicidades. Gracias. Médicos en la Radio por Palma 90.7.